Bueno, muy buenos días. Eh, Vamos a construir una tabla de frecuencias. La tabla de frecuencias permite presentar de manera resumida un conjunto de valores con la finalidad de analizar las características de este conjunto de datos. Bien, vamos a abrir una hoja de Excel. Estos son algunos datos reales que se han obtenido de la tasa representativa del mercado de los últimos 20 días. Digamos que se han tomado diferentes valores, los cuales se ha transado, en este caso, el dólar en el mercado, el precio al cual se ha transado. La tasa representativa del mercado simplemente hace referencia a la tasa de cambio nominal, y la tasa de cambio nominal es al mismo tiempo la cantidad de moneda nacional, que es el cambio por moneda en el extranjero. Bien, vamos a obtener aquí algunos datos. Por ejemplo, vamos a obtener el número de datos, vamos a obtener el número máximo, mínimo, vamos a obtener el rango, K, que sería el número de clases, W, la amplitud. Hay diferentes maneras, digamos, para obtener estos datos, pero en este caso los vamos a obtener haciendo uso de las funciones que trae Excel. Por ejemplo, para obtener el número de datos, perfectamente podemos darle aquí contar y vamos a hacer que nos cuente este conjunto de datos. Pues son 20. De otro lado vamos a decirle que nos saque, digamos, de ese conjunto de datos el número máximo dentro de este rango y el dato mínimo. Igual de ese conjunto de datos. El dato mínimo. El rango simplemente sería el máximo menos el mínimo, y K, que es el número de clases, lo vamos a obtener a través de la fórmula de Sturges, que es igual a 1 más 3.33 por logaritmo de n, en este caso pues como nos da un dato con decimales y cuestiones prácticas, pues lo que vemos como un número entero. Vamos a ver aquí, deben de los paréntesis, y como si ustedes se dan cuenta en la fórmula, este viene siendo el número, es decir, este de aquí, pero vamos a agregar luego los decimales, que es el punto y coma. Vamos a decir que nos agregue 0 decimales, cerramos paréntesis, vamos a sacar y obtenemos el número de clases. Para obtener la amplitud, vamos a darle la amplitud que es igual al rango sobre el número de clases en ese bolsa. ¿Sí? Bien, vamos a construir la tabla de frecuencias y lo vamos a construir de la siguiente manera. Vamos a darle aquí clase, límite inferior, límite superior. Vamos a construir aquí la marca de clase. Vamos a poner aquí la frecuencia absoluta acumulada, frecuencia relativa, la frecuencia relativa acumulada. Vamos a centrar estos datos y le vamos a dar un campo de forma. Bien, la primera columna hace referencia a la clase. Como hemos obtenido por K, el número de clases es 5,
Entonces vamos a poner aquí 5 datos. Simplemente seleccionamos y arrastramos hasta el 5 y tenemos formato y el límite inferior, en este caso sería mínimo, el límite superior sería el dato mínimo sumado a la amplitud. La amplitud vamos a fijarla en F4, la función F4, le damos doble clic y en este caso la clase 2 va a ser el límite inferior, perdón, el límite superior de la clase 1, es decir, está aquí, y le damos doble clic. Para construir la marca de clase simplemente sumamos el límite inferior al límite superior sobre 2. Los paréntesis, lo contrario nos hace una operación totalmente errónea. Bien, aquí vamos a obtener la frecuencia absoluta, pero para obtener la frecuencia absoluta en este caso vamos a acudir a un método diferente. Inicialmente vamos a obtener la frecuencia absoluta acumulada y lo vamos a hacer a través de la siguiente función: frecuencia, tenemos paréntesis, vamos a seleccionar el conjunto de datos, este conjunto de datos, vamos a darle aquí paréntesis y le vamos a dar punto y coma aquí punto y coma de límite superior clase 1. Vamos aquí cerrar y le vamos a poner aquí la función F4 y acá la función F4. Aquí, enter. Nos damos cuenta que el rango está fijado excepto el límite superior. Le damos doble clic y obtenemos la frecuencia absoluta acumulada. Nos damos cuenta que estamos bien porque este 20 hace referencia al conjunto de datos, es decir, en este caso pues el número de día y en este caso de acá el conjunto de datos, el número de datos que tenemos en nuestra tabla. Bien, para obtener la frecuencia absoluta simplemente le damos aquí este valor, que será 4. Y en el caso, como luego lo repito, vamos a hacer un procedimiento diferente. En este caso vamos a empezar de abajo hacia arriba para poder obtener la frecuencia absoluta acumulada de este conjunto de datos, y vamos a hacer de la siguiente manera: límite este dato menos el dato anterior, y vamos a jalar estas celdas hacia arriba. Nos damos cuenta que estamos bien porque al seleccionar este conjunto de datos obtenemos acá una sumatoria de 20. Perfectamente podemos quitarle el formato de este y darle el formato de delante, que es límite inferior, formato de tabla. Bien, para obtener la frecuencia relativa simplemente le damos aquí en frecuencia absoluta dividido entre el conjunto de datos. Fijamos el conjunto de datos, vamos aquí, le damos doble clic y posteriormente le damos el porcentaje. Podemos arrastrar esto aquí y obtenemos la frecuencia relativa. ¿Sí? Una frecuencia relativa acumulada.
la frecuencia relativa y frecuencia relativa común. Bien, ya hemos construido, digamos que nuestra tabla de frecuencias. Ahorita procedemos a seleccionar estos datos para digamos, construir la tabla de frecuencias. ¿Sí? En el eje de las X ponemos N sub I, o perfectamente podemos colocar tabla de frecuencia relativa. Y vamos a observar un ejemplo que lo tengo por acá. Bien, vamos a tener aquí la marca de clase, entonces seleccionamos y seleccionamos también frecuencia relativa. Vamos a insertar y vamos a poner aquí este gráfico. Si se dan cuenta, hay que hacer algunas correcciones. Vamos acá a dar aquí clic derecho, seleccionar datos y vamos a quitar este. Vamos a dejar aquí simplemente la marca de clase. Sí, la marca de clase hace referencia a aceptar. En la frecuencia seleccionamos la frecuencia relativa acumulada, la frecuencia relativa, y como nos ha cambiado aquí, editar, seleccionar la frecuencia con la marca de clase, aceptar, y ya tenemos construido nuestro histograma. Aquí aceptar. Aquí vamos a borrar esta serie porque nos está quitando espacio, y este vendría siendo nuestro histograma. Como tengo Excel 2010, ustedes pueden poner allá. Pues lo deben hacer de otra manera. En este caso voy a poner un título en la parte superior y bien, este sería nuestro histograma. Podemos observar
hay un histograma relativamente simétrico, ¿sí? Podemos decir que el comportamiento de los datos tiende en la figura una campana de Gauss. Por lo tanto, la distribución de los datos uno podría decir que es relativamente simétrica, con excepción de este dato. Si no fuera por ese dato, uno perfectamente podría dibujar aquí una campana cúrtica que se referencia más a la distribución de datos simétrica y por tanto uno podría decir que la distribución de los datos es normal en este caso. Eso no significa que no datos muy extremos, datos muy atípicos dentro del conjunto de datos. Bien, aquí podemos hacer varias cosas. A continuación vamos a hacer un gráfico columnar. Simplemente vamos aquí a insertar un gráfico de dispersión. Luego traza la siguiente manera. Y si ustedes se dan cuenta, digamos que al observar este gráfico de puntos, este gráfico de dispersión, uno podría decir que la tendencia pues no es lineal. Sí, sin embargo, si vamos acá a agregar línea de tendencia en estos puntos, vamos a decir que sea logarítmica, exponencial, polinómica, para ser es polinómica, entonces hay un mejor ajuste de los datos. Vemos aquí que es polinómica. En este caso lo voy a dejar que es polinómica y le voy a poner aquí que presente la ecuación del gráfico y que presente el R cuadrado. A ver cómo nos da. Bien, como se podrán dar cuenta, nos ha presentado excelente la ecuación que hace referencia al ajuste polinómico de los datos y a continuación también el coeficiente de determinación, que es del 73.5%. Ese 73.5% pues me indica que las variaciones de la tasa representativa del mercado están explicadas en un 73.5%, en este caso por el tiempo. Vemos que en el X asumimos que estamos poniendo el tiempo, o digamos que la tasa representativa del mercado en este caso está en función del tiempo. Aquí negrita, se ve mejor. Y bueno, uno podría decir que con 73.5% las variaciones de la variable dependiente, es decir, en este caso de la tasa representativa del mercado, están explicadas por el tiempo, por la variable tiempo. Bien, uno podría aquí, teniendo en cuenta esta ecuación, uno podría predecir algunos valores, predecir el valor 21, perdón. Y lo hacemos simplemente reemplazando 21 en la variable x, las variables x de la determinante X. ¿Sí?
que voy a hacer, aquí podemos poner 0.4351. Acá vamos a poner 502 y vamos a poner 21,9. Bien, vamos a poner aquí más este valor multiplicado, ¿sí? Multiplicado por x al cuadrado, es decir, por 21. Sí, le vamos a dar aquí al GR gorrito al cuadrado, que pues digamos que es el símbolo que nos permite poner la cantidad que deseemos relacionada con el índice cuando hablamos de exponentes. Vamos a cerrar aquí un paréntesis, le vamos a dar enter. Bien, en el caso de acá vamos a darle este valor multiplicado por 21. Aquí enter. Y este que sería simplemente este mismo valor. Vamos aquí a hacer nuestro cálculo de y. Vamos a decir que y es igual a este valor menos, recordemos que aquí va a haber menos el valor de aquí menos este último valor. Bien, esto perfectamente podría decir, ¿sí?, con el 73.5% de confianza, si se quiere. Aquí no podemos hablar de confianza, sin embargo, por ejemplo, el 73.5% no puede decir que las variaciones de la tasa representativa del mercado el día de mañana, ¿sí?, dado que son explicadas en el porcentaje por las variaciones del tiempo, no puede decir que el día de mañana la tasa representativa del mercado, según estos datos, se ubica en ese valor, en este valor. Decimales, y uno podría decir que este es el dato que se tiene, que tentativamente se podría obtener de la tasa representativa del mercado. Esto es simplemente que tengamos en cuenta que perfectamente se puede predecir a partir de los datos, en este caso que se ajustan a una función polinómica. Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que una de las cosas es la predicción de variables muy volátiles. No puede decir que la variable tasa de cambio es muy volátil, es decir, que tiene variaciones bastante recurrentes. Por tanto, hay modelos econométricos que contribuyen a mejorar, digamos, este tipo de predicciones, ¿sí?, como los modelos un poco más sofisticados, como podría estar los modelos GARCH, los modelos MGARCH y toda la familia de modelos GARCH, etc., los cuales se incorporan la volatilidad, digamos, en el modelo. Esos modelos harían parte de otra sesión, de otra explicación. También podemos acudir a los modelos de desbalanceamiento exponencial, que son modelos autoproyectivos, ¿sí?, los cuales resultan muy buenos porque se calculan variables. Entonces, debemos tener en cuenta que nuestra
estamos prediciendo el futuro, pues siempre vamos a tener unos errores en los cambios de predecir. Variables automáticas sobre todo cuando son muy volátiles. Sin embargo, es importante plantear escenarios futuros y este tipo de herramientas pues, lo que contribuye es a reducir el riesgo, a mejorar la incertidumbre sobre el futuro. Bien, vamos a obtener aquí rápidamente a través de la pestaña datos. Vamos a análisis de datos y obtenemos algunas estadísticas descriptivas. Vamos aquí a aceptar. Vamos a darle aquí el rango de entrada. En el rótulo de la primera fila vamos a aceptar. Vamos a darle aquí resumen de estadísticas. Resumen de estadísticas en el F9. Vamos a dar a aceptar. Podemos darle estadísticas TRN. Acá para que no nos perdamos. Estadísticas TRN simplemente nos permite obtener la media. Sí, significa que en promedio la tasa representativa del mercado en los últimos 20 días estuvo alrededor de 2.074 pesos. Sí, eso significa que un dólar estuvo en promedio en este precio. El error típico, por ahora no vamos a hablar de esa medida. La mediana simplemente se referencia al dato que es el 50% que se ubica, los datos que se ubican por arriba y los datos que se ubican por abajo. ¿Sí? La moda es el dato que más se repite. La función estándar simplemente nos indicaría que observamos aquí este gráfico de dispersión, el 18, porque el 18.10 nos hace referencia a la función estándar, eso significa que el 18 puntos en promedio, 18.10 puntos tiene de dispersión o digamos se aleja de la media, el dato que nos indica qué tan disperso sí, está de la media, ¿sí? Qué tan alejados están algunos datos de la media. La varianza de la muestra nos indica, por sí sola, por sí misma, la varianza pues no es muy práctico, no es práctico como bien las veces estándar, porque la varianza, recordemos que la variación estándar simplemente es la raíz cuadrada de la varianza de la muestra. Sí, por tanto, la varianza lo que nos indica es qué tanto varían los datos. ¿Sí? Entonces nos indica el grado de apuntalamiento de la curva, ¿sí? Si es braquicórtica, mesocórtica, y el coeficiente de asimetría nos indica qué tan simétricos son nuestros datos. Por su parte, donde se tiene el rango automática, vamos a comprobar si efectivamente el rango el máximo y el mínimo pues coinciden con las estadísticas obtenidas. Esta es la sumatoria simplemente de los datos y aquí obtenemos la cuenta. Aquí la cuenta como 20. Como 21, porque en este caso recordemos que hemos predecido un dato 21, el día 21, el cual se ubica en 2009. Hemos avanzado un paso más, digamos, ¿sí? En este caso.
Les voy a poner aquí un ejemplo, es decir, si aquí tuviéramos años, por ejemplo, 2004, tenemos 2005, sí, simplemente es un ejemplo hipotético. Si tuviéramos aquí años, y acá tenemos tasa representativa del mercado, pues lo que se recomienda, independientemente de que si es días, semanas o meses, etcétera, es poner aquí un número. Perfectamente, aquí habríamos podido poner número, en este caso el 2004 corresponde al 1, el 2005 al 2, el 2006 al 3, así sucesivamente, para que cuando hagamos la predicción no pongamos 2024, sino que pongamos el dato, el número de datos, que en este caso 21. Por contra, si ponemos 2024, pues la predicción no nos va a resultar. Por eso es mejor que acudamos a una codificación, con esa referencia al número de datos. Bien. Pues en términos generales eso es lo que hemos obtenido. Hemos obtenido un histograma, hemos obtenido una línea de tendencia, en este caso polinómica, hemos obtenido una ecuación, hemos obtenido el R cuadrado, el coeficiente de determinación. Adicionalmente hemos obtenido una predicción del dato 21 y algunas estadísticas relacionadas con, o digamos asociadas a ese conjunto de datos, que tenemos es la tasa representativa del mercado. Unas estadísticas descriptivas, nivel de dispersión, nivel de tendencia central, muy básicas que resultan de gran importancia. Muchas gracias.